propa. Sí, muy buena propa. Sí, no, sí. Total 25 horas. Voy a dejar 4, 520 pesos. ¿Sí? Sí. Probablemente el representante para hacer eso. ¿Quiero esto, amigo? ¿No traes? Sí traigo, pero si me lo puedes cambiar mejor. No, es que no traigo nada de cambio igual. Joven Antonio. Una mediana. Sí. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Ya estamos aquí en el laboratorio Arte Alameda. Con el maestro Jaime Ruelas. Va a dar una conferencia. Vamos a esperar a ver que ya hicimos la adquisición de nuestra playera de colección. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos cerrando con un gran broche de oro estas actividades de la exposición de Tecnopop, que trabaja sobre todo en el Museo de la Cultura Popular. Entonces, es un honor para nosotros presentar a nuestros 5 invitados. Les digo un poquito rápido, pero seguramente ustedes también ya los conocen muy bien. En primer lugar, me gustaría presentar a Itzel Sainz, que es investigadora y diseñadora y profesora de la Universidad, de la carrera de Comunicación Gráfica de la UAM. Ella trabaja sobre todo con el discurso visual, entonces tiene mucho sentido con el tema que vamos a tratar. Después está nuestro famosísimo Jaime Ruelas, a quien ya todos ustedes conocen. Ha sido un pilar y un diseñador muy importante para la escena High Energy, con diversas publicaciones. Después tenemos a Juan Rogelio Ramírez, que él es también un ícono importante a nivel teórico, pues es quien comienza, pionero, en empezar a ver el estudio de High Energy como un fenómeno social, sociólogo de formación y doctor también en estudios latinoamericanos. Y a Antonio Ramírez, que es también promotor independiente de los fenómenos musicales mexicanos y director y fundador de la disquera independiente, Esquilo Records, sería aquí. Le voy a comprar una playera que están increíbles. Después van al Merchant. Y J. Izquierdo, quien, bueno, es el eje de esta charla y quien va a moderar la charla. J. Ha tenido una investigación bastante profunda con muchas derivas sobre el fenómeno del High Energy y de la gráfica, y bueno, ha presentado su trabajo en instituciones como el MUAC, el laboratorio, en fin, ¿no? En muchos lugares. Les doy la bienvenida a todos, les agradezco muchísimo que estén aquí, y después de la charla podemos abrir un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, sin más, agradecerles su presencia y darles comienzo. Hola, bueno, sí también. Bueno, buenas tardes. Después de estas presentaciones, yo voy a ser moderador, espero hacerlo bien porque no dormí mucho por mi hijita, pero soñé que fui a varias fiestas de High Energy y me lo pasé muy bien. No sé si eran las del pasado o las del futuro, porque todavía no sabemos los sueños en qué lugar del tiempo están, pero serían fantásticas, la gente iba muy elegante y la música me gustó mucho. Esto es el recuerdo que tengo de estos sueños que tuve recientemente de la cena. ¿Vale? Vamos a aterrizar y solo voy a contextualizar un poco, porque estamos aquí en la exposición de Tecnopop, ¿no? Lo que se pretendía era dar otra visión de la tecnología a nivel popular, ¿no? Esa era la exposición que les invito a visitar, porque hoy y mañana son los últimos días. Entonces yo fui un procurador, ¿no? Tratar de, por mi trabajo
investigando la ciudad, investigando las otras formas de tecnología informal y sus usos, ¿no? Invité a varias personas, a Abel Carranza con el diablito que tienen abajo, ¿no? Que son como discomóviles, ¿no? En la tradición de las fiestas en la calle, los sonidos, pues Abel lo llevó a un siguiente nivel porque es mochilero del metro y acabó haciendo estos diablitos que alquila para fiestas, pero que también cumple la función de vender memoria pirata, ¿no? Eso nos entronca con Shark DJ, que todos ubicamos como el pirata más importante de Tepito, y es el pirata más importante porque es el pirata más pirateado, valga la redundancia, ¿no? Entonces hay una exposición de sus portadas y tenemos a los Antonios que con unas maquetas de sonideras, ¿no? Maquetas de sonidos que son estos juguetes, entre comillas, tan complejos que representan los sonidos de la calle en maqueta y que incluso puedes conectar tu celular y hacer una tocada, ¿no? Hacer una mini tocada. Y esto nos vuelve a meter en esta proactividad que tiene la escena sonidera, ¿no? Todos los participantes de la escena sonidera, todos los niveles, tanto de la tropical como la de High Energy, no son solo bailadores, por decirlo así, sino que encuentran una forma de reactivar la escena con su identidad y también con sus procesos, son proactivos, ¿no? Es la palabra, y eso me interesa mucho. Y finalmente, no por manera más importante, sino por más importante, el maestro Jaime, ¿no? Que yo era fanático de su trabajo sin conocerlo y gracias a esta invitación tuve la oportunidad de invitarle y ha sido un trabajo colaborativo fascinante porque me conectó con muchas cosas que yo traía, ¿no? Y una de ellas era, para mí muy importante, es que cómo las escenas musicales consiguen forjarse toda una serie de situaciones, o sea, tenemos el evento musical, tenemos los bailadores, por decirlo así, tenemos la propia música y luego tenemos la identidad gráfica, ¿no? Podemos, no sé, ¿cómo se llama? El muñequito de Iron Maiden, todos reconocemos a Iron Maiden porque tiene a Lemmy, ¿no? Se llama, Eddie, exactamente, Eddie. O la escena de Manchester, ¿no? Con Peter Saville, ¿no? Tenemos diseñadores que han conseguido, ¿no? De alguna forma, aunar el mensaje con el evento y con el público. Y aquí en México tenemos a Jaime Arulas, que para mí consiguió esto, ¿no? Realmente dotar de una identidad hiperpoderosa, que aquí nuestros invitados descifrarán y que yo trataré también de hacerlo, y que a mí, con respecto a la exposición, y ya acabo, era importante porque era el uso que hace de la tecnología Jaime, ¿no? En la portada del libro que recomendamos, vemos a esta nave subespacial que tiene las alas, ¿no? Que son tornamesas. Para mí eso es algo fundamental, ¿no? Cómo Jaime consigue aunar la tecnología del sonido con esta épica que necesitaba la escena High Energy, ¿no? Porque estamos hablando de los 80, en una ciudad que más que utópica era distópica, por decirlo así, y Jaime empoderó al público a través de su gráfica, ¿no? Y eso me interesa mucho, ¿no? A nivel sociológico, a nivel gráfico y a nivel del evento. Ya solo quería un poco introducir. Vamos a hacer lo siguiente, yo creo que Jaime nos va a contar su trabajo, que es lo importante aquí. Luego nosotros, los invitados, darán una perspectiva, tendremos una charla y luego una charla con ustedes. Esa es mi idea, ¿vale? La podemos cambiar sobre la marcha, pero bueno, recibamos con otro aplauso a Jaime y que nos presente su trabajo. Muchas gracias, Jota. Gracias a todos los que se dieron un tiempo ahora para estar por acá con nosotros. Quisiera, retomando un poquito esta parte introductoria de Jota, no perder esa relación que hay entre todo lo que nos pasa cotidianamente, musicalmente hablando, con esta cuestión de la como escena pirata de la música, y lo que tiene que ver, lo que su servilleta hizo en aquel tiempo en que se divirtió mucho, tratando de, sin pretender realmente ser parte esencial de todo esto, pero sí tratando de conquistar, que sería la palabra para no verse muy pretencioso también, conquistar las mentes de la gente a la que le gustaba esta música.
Por aquí van a empezar a desfilar, ya les diré cuando las echen a andar. Una serie de imágenes que estuve escogiendo, no son muchas, son por ahí de 20, 22, pero lo curioso del caso, retomando esta introducción de Jota, es que la primera que pongo aquí es la de Polymarch, porque para mí personalmente es mi punto de partida. Es como salir, internacionalizarme sin salir de mi casa, ¿no? Gracias a Polymarch, que empezó a tomar en serio toda esta cuestión que era como una cosa de moda en su época, así como en los 50, 60 fue tener una bandita de rock, un grupito musical armado entre los vecinos. Acá era tener un equipo de luz y sonido en el barrio. Apolinar Silva lo toma muy en serio. Se plantea él metas que nadie más se había planteado hasta ese momento, y me da chance de ser partícipe de todo este movimiento. Comienzo en esta serie de imágenes que ya las irán viendo después con que es el primer logo que hago yo para un equipo sonidero, y termino con algo que fue muy curioso, porque durante esta exposición conozco a Abel, el que ya, si no han entrado ustedes a la exposición, al final los invito a que pasen a verla porque está curiosa, entre otras cosas. Pero Abel fabricó un robotcito, una especie de robotcito que fue la unión entre él y yo. Este monito que es el espectro sónico que traemos por ahí, como despidiéndolo en las playeras estas famosas, fue inspirado por ese robotcito real que construye Abel de basura, de desperdicio, pero que lo hace funcionar. Y parte de esta instalación de Jota es una lona que está por ahí de Shark DJ, que es, como bien lo apuntaba Jota, el pirata más pirateado de Tepito. Curiosamente ellos dos, Abel y Shark DJ, que es Adán, se llama, me contactan para que les rehaga su logotipo. Entonces ahí es una especie de cerrar el círculo, ¿no? Yo comienzo divirtiéndome, jugando con Polymarch, y se crea un monstruo de 1000 cabezas que toma vida propia y que hasta ahorita pues no se ve que se vaya a morir. Espero que dure mucho tiempo todavía. Y con esta participación aquí a la que me invita Jota, pues resulta que cierro un círculo, cierro un ciclo, y lo cierro curiosamente dándole nueva vida a la imagen visual de dos piratas en Tepito, ¿no? O sea, las cosas como son. Pues sí. Entonces ese es un privilegio, porque me decía Dan cuando estábamos haciendo, que lo verán ya al final, el nuevo tiburoncito que le hice, lo queríamos defender. Nos pusimos ahí a platicar, tuvimos un diálogo muy sabroso en WhatsApp, que parte de esta bendición de la tecnología es que ahí se queda escrito, ¿no? Entonces no se pierde, y ahí estuvimos platicando, y él me decía, es que quiero defender esa imagen de un modo que sea difícil de piratear. Dice, yo sé que no lo voy a lograr, porque finalmente es piratería, ¿no? Entonces, ahora sí que los otros tiburones le están mordiendo la cola y pues están nadando entre tiburones, pero de lo que se trataba, y ese es el reto dentro de este submundo de la música pirata, de tratar de implantar un estilo y de tener una técnica que ayude a que esa pirateada de pirateadas cueste trabajo, ¿no? Entonces, contra eso hemos estado luchando desde Polymarch hasta ahorita, y es una de mis satisfacciones que abrimos una brecha que se convirtió en camino, y después muchas personas llegaron y lo pavimentaron, y por ahí han estado circulando gran cantidad de ideas, gran cantidad de actividades, y
pues parte de la satisfacción mía, aparte de haber sido iniciador o pionero de todo este movimiento, es que actualmente, yo me acabo de enterar, por aquí traigo, creo, una imagen, no sé si no la puse, ya no recuerdo, pero me acabo de enterar que la changa se va a presentar en España, en Barcelona. Con Ramón Rojo también he trabajado varias veces, he trabajado también con Arnulfo Aguilar de Cóndor, y tengo muchos amigos en el medio sonidero tropical con quienes inicié relación igual en mi etapa disquera, que para los que no están enterados, pues estuve 14 años haciendo portadas para discos y muchos de ellos fueron para artistas tropicales. Entonces, el haber contribuido para que todo este movimiento trascendiera es parte de mi tesoro, muy independientemente de lo que yo pude haber logrado con esta propuesta visual. Creo que ahorita sí ya me puedo ir tranquilo a donde me tenga que ir, porque ya está pintada mi raya, ¿no? Sea como sea, la idea de todo esto es, en buena parte, comunicarse con las nuevas generaciones para que se den cuenta de qué se trata esto, de que podemos crear sin tener dispositivos electrónicos forzosamente, y de que se puede trascender persiguiendo los sueños, ¿no? Digo, yo veo la vida como un gran edificio. A algunos nos toca hacer ladrillos, a otros nos toca hacer puerta principal. Creo yo que el secreto de tener los pies bien plantados en la tierra y ser exitoso es, si te tocó ser ladrillo, ser el mejor ladrillo del edificio; si te tocó ser puerta, pues ser la mejor puerta del edificio. Y todo eso va a conformar una construcción ejemplar. Ojalá y la historia nos mantenga por ahí y hayamos realmente dejado una huella, ¿no? Por lo pronto, pues ahorita dejo que me hagan pedazos aquí mis compañeros. Sí, las quieren ir corriendo. Digo, se van a ir repitiendo, pero está entretenido y ahí van a entender esta historia que traté de ordenar desde los muy viejitos hasta lo que estoy haciendo ahora y terminando con mis cuates los piratas. Sí. Bueno, ustedes, bueno, ya que le toque ser la puerta trasera del edificio, pues también que aguante, que sea una buena puerta trasera. Perdón por las bromas que se me ocurren por la falta de sueño. Yo creo que Itzel puedes empezar, ¿no?, a hablar tú. Gracias. Bien, pues aquí hablando desde el diseño, fue para mí un gran gusto conocer a Jaime, colega, que compartimos también la UAM Azcapotzalco como institución de procedencia, pero que no coincidimos en fechas cuando él estudió y cuando yo estudié. Pero ha sido un encuentro posterior muy afortunado, porque como diseñadores, y en el caso del estudio del diseño, que es la parte que me toca a mí, que en la que expongo yo en el libro que tuvimos la gran fortuna de escribir alrededor del trabajo de Jaime, lo que a mí me llamó muchísimo también fue cómo el diseño, como una propuesta de un diseñador puede transformar la gráfica de todo un entorno, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos alguna vez también, platicando en otra charla con Jaime, que hablaba cómo era la gráfica popular de las luchas, y que conocemos todos esos carteles muy abigarrados, porque nosotros en México no somos barrocos, somos churriguerescos. Entonces tenemos todos esos retablos churriguerescos, esas iglesias retacadísimas de cosas, y como viene Jaime y rompe y hace un parteaguas y empieza a proponer una gráfica popular que resalta por eso, por ser una gráfica muy limpia, por tener unos detalles muy, muy escogidos que están llenos de una propuesta conceptual que convierten a sus publicidades y a sus dibujos en el preámbulo de la fiesta. Entonces yo recuerdo también, por ejemplo, cuando mis hijos eran chiquitos, que
que empezábamos a trabajar esas fiestas de niños, esas fiestas de cumpleaños. Cuando empezábamos con estos preparativos para los hijos, la fiesta empezaba antes. Y creo que también es algo de lo que ha sucedido con esta gráfica de Jaime, que las fiestas de High Energy empezaban antes gracias a las publicidades que sacaba Jaime, a esos universos tecnológicos, a esas muchachas que se veían, a esos personajes. Entonces la fiesta no duraba solo una noche, la fiesta duraba desde que llegaba la publicidad, desde que cada quien tenía su postal o su cartel y empezaba a disfrutar lo que iba a vivir ese día que llegara la fiesta, el fin de semana o a las 2 semanas o la fecha que fuera, y que también el tener esa publicidad hacía que la fiesta durara después de. Y siempre es un gusto cuando llegamos a estas charlas, que llega la gente con sus publicidades. Estoy viendo varios aquí que traen sus publicidades que guardaron desde ese momento y que finalmente hacen eso, que esas fiestas siguen vivas gracias a esa gráfica, que Jaime hizo ese parteaguas, que hizo esa narrativa visual que se convirtió no en un momento, no en una hora, sino se convirtió en una experiencia de vida que sigue resonando en esas vidas de cada uno de los que asistieron, de los que estuvieron alrededor. Y para mí siento que un trabajo como diseñador que logre eso es realmente muy difícil y es realmente muy, muy trascendente, porque como diseñadores podemos diseñar muchas cosas, pero marcar como experiencia de vida, eso pocos. Y entonces pues me quito el sombrero con mi colega Jaime. Y bueno, dejaré breve porque creo que en realidad estamos aquí para homenajearte a ti y escucharte a ti. Sí, bueno, hablemos si queréis, vamos a improvisar. A mí me parece muy importante lo que ha dicho Itziar, porque realmente es lo que comentabas, ¿no? O sea, cuando un diseñador gráfico consigue marcar una escena, y me gustaría a lo mejor ver los flyers que tienen los compañeros, incluso que nos contaran ellos también la experiencia, ¿no? De cómo realmente, sí, yo soy más de la escena del club, pero sí tener el flyer, que el flyer estuviese diseñado te lleva a decir, esta fiesta se va a poner buena, ¿no? Esa sensación de que se va a poner buena. Y entonces, efectivamente gráficamente rompe, ¿no? Porque los carteles, en la entrevista salía como al fin y al cabo era un papel como básico, pero al dejarle todo el espacio blanco y centrar la figura, te ganabas un propio espacio. Eso creo que es muy icónico en el trabajo de Jaime, ¿no? Hay como la vista se te centraliza y luego se te dispara con estas perspectivas que propone. Y eso, ¿cómo decirlo? Como exagerando, te da una personalidad, te saca de lo normal. Yo pertenezco a esa escena, encima es una escena que me lleva hacia arriba. Muchos de los dibujos de Jaime siempre te van, es de subidón, que decimos en mi pueblo, ¿no? Siempre más hacia arriba, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ver ese doble juego, ¿no? El juego, cómo el juego gráfico se traslada al juego social, ¿no? Y eso es importantísimo y eso muy pocos diseñadores efectivamente lo consiguen. Y tal vez nos podemos introducir en el juego de lo social. Sí, introducir a ese juego de lo social también implica, digamos, el registro de una memoria histórica. Y ese registro no... Es decir, nosotros hablamos ahora del trabajo de Jaime que se consagra en ese libro, ¿no? Y desde antes en algún otro libro, porque se mencionan muchas cosas. Pero, ¿cómo señalarlo? O sea, esto implicaba una revaloración de algo que no tenía un valor intrínseco en cierto momento. Entonces, lo primero, digamos, para entender un poco, digamos, la cuestión de este ambiente de High Energy, pues fue comenzar a proponer una revaloración estética de la música. O sea, mucha gente no se acercaba a estas músicas porque, en cierto sentido, no valía la pena de ser analizadas. Entonces, este gusto musical que va a tener una serie de expresiones sociales, dentro de las cuales está su expresión gráfica, tenía que luchar con ciertos estigmas. Y uno de los estigmas de la época, por ejemplo, y posteriores, es que el rock es cultura y la disco es basura, ¿cierto? Entonces, no había una valoración muy profunda de todo esto y hubo que comenzar, insisto, por hacer primero una revaloración estética de la música popular, luego una revaloración estética de la música High Energy y luego entender que el High Energy no se remitía únicamente a una parte musical que era susceptible de ser valorada estéticamente, sino que tenía expresiones sociales
que tenía prácticas sociales, que involucraban prácticas sociales, que pues obviamente trascienden la cuestión de la publicidad, pero que había que estudiar todas y cada una en su justa dimensión. Y desde ese punto de vista, el trabajo de Jaime y junto al de otros dibujantes sí permite que cada sonido se vaya construyendo a sí mismo su perfil. O sea, va adquiriendo un perfil de personalidad sobre la base de una recurrencia estilística en su diseño y en lo que se señala al respecto, ¿no?, de ese luz y sonido. Entonces, yo creo que sí, Jaime comenzó junto con otros, pero obviamente él es el pionero, a narrarnos, como señalaba un poco Jota, ¿no?, una épica de gigantes. O sea, tenemos un gigante que es, por decir, Sunset, junto a otro gigante que es Polymarx, o junto a otro gigante que es Patrick Miller, y entonces se va construyendo una especie de historia fantástica, ¿no?, que va encantando un proceso real de pauperización de la ciudad y del país, porque el contexto de los 80s es un contexto de empobrecimiento, pero la gente tiene la capacidad de apropiarse de su propia pobreza y de sus propios problemas, y una de ellas fue esta. Por supuesto que hubo otras expresiones sociales, como la formación de bandas juveniles. Los años 80 en la Ciudad de México es la época de las grandes bandas, ¿cierto? Bandas de muchachos que van a tratar de definir su control sobre sí mismos y su entorno a partir del territorio y la preferencia estética. Entonces, yo creo que es importante todo esto porque de alguna manera, yo lo señalaba desde el principio en el texto de Jaime, es cubrir un adeudo, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, como autor del libro o coautor del libro, es cubrir un adeudo con mi música y con el trabajo de una persona que debe ser valorada. Y entender sociológicamente e históricamente qué función cumple esto, pues también implica un proceso de lucha ideológica. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo inicié, Pau señaló que yo iniciaba estos estudios, digamos, de manera como social. Yo recuerdo cuando yo inicié mi tesis doctoral en 2004, que uno de los que me asignaron como asesor, Ricardo Forte, que es un doctor muy importante que conduce un programa sobre música latinoamericana en Radio UNAM, me dijo que no quería ser mi asesor porque él pensaba que íbamos a escuchar buena música. Entonces, eso sí da pie y da cuenta del contexto en el cual, para mí fue tan difícil entrar a ese doctorado como salir, porque había una serie de prejuicios, ¿no?, que arrancaban precisamente sobre la estética de la música popular, que pues no tenía ningún sentido abordarla. Entonces, esa revaloración sí implica que entendamos, ¿no?, que una escena, a lo mejor dicho más propio, ¿no? Yo acabo de dar una conferencia junto con Will Straub, un sociólogo canadiense que es precisamente el que funda la categoría de escena musical. Más bien por escena musical no entiende él un ambiente propio de una música, sino un entrecruce de ambientes que estarían configurando una escena urbana que corresponderían a una ciudad. Y el High Energy se vuelve pieza fundamental porque además, desde mi punto de vista, en los años 80 se forma un espectro originario de identidades sociomusicales en la Ciudad de México. Y el High Energy tiene su contraparte muy clara, pues, que es el heavy metal, ¿no?, en México, y el punk. Entonces, pues Jaime es partícipe de todo este proceso histórico de una manera fundamental. Jaime va a marcar un estilo dentro del High Energy en términos de la gráfica sonidera, y pues yo diría que como que para empezar es suficiente lo que yo estoy diciendo, ¿no? Podemos seguir charlando de esto, pero pues para mí es un poco cubrir un adeudo con alguien a quien yo admiraba, porque además pues yo conozco su trabajo desde los 11 años, sin conocerlo a él personalmente, ¿no? Y es como un poco el rescatar nuestra propia historia. Sí,
Efectivamente, creo que lo que apuntas es necesario porque en una exposición anterior que realicé como curador en el Museo del Chopo, efectivamente teníamos una sección de rock y otra de tropical y me faltó la de Haydn, sí, que de alguna forma estoy recuperando, pero porque no me daba la investigación, ¿no? Ni el dinero. Pero creo que es importante lo que se está diciendo, la estigmatización de las culturas musicales populares. Eso es un paradigma de la ciudad y del país, ¿no? Y que yo me he encontrado constantemente en la investigación. El punk y el rock, los chavos banda, lo tenemos clarísimo, ¿no? La música tropical, los sonideros que están prácticamente prohibidos, que toquen en las calles. El otro día, hace unas semanas, vimos cómo, no sé cómo describirlo, intentaron montar el sonido, hubo unas movidas, entonces alguien se subió al camión, al tráiler sonidero y se fugó por la ciudad. Antonio tiene más información sobre eso, y hubo una persecución del camión sonidero con policías detrás de una balacera. Esto es dramático, pero todo viene a partir de la imposibilidad de tocar en las calles, ¿no? Que es un tema recurrente, ¿no? Que es súper importante. No se puede tocar en las calles, entonces los chavos bandas se van a los hoyos funkis, ¿no? Las vecindades cierran sus calles, ¿no? Y el High Energy pues también está ante la calle y en otros tipos de hoyo funky, por decirlo así, ¿no? Entonces creo que esto es un tema esencial. ¿Por qué? Porque justamente el trabajo de Ruelas lo que hace es romper con ese estigmatización y empoderar al público del high energy y del sonidero. No somos, ¿no? Yo llevo mucho tiempo trabajando con vagoneros, con tianguistas, y todo este prejuicio, ¿no? Consigue Jaime romperlo al activar una imagen épica, una imagen que te empodera y una imagen que dice, no, yo bailo, como ahora también está de moda, el baile es político, ¿no? O sea, todo el reggaetón es político, bueno, todo es político, pero realmente sí que era político bailar en esos momentos, ¿no? En el que el país estaba cerrado, en el que llegaba poca música, en el que había gente que tenía que viajar por el mundo, y a lo mejor aquí nos puede el compañero Antonio contar eso, cómo se conseguía la música, ¿no? Además del Tianguis del Chopo, había viajantes de música que traían esa música, la introducían y que evidentemente se tenía que piratear para reproducirse. Entonces creo que a lo mejor Antonio nos puede contar un poco la escena, la discográfica, de cómo había que hacerle de forma informal para salir de las imposibilidades, ¿no? Para desarrollar tu propia escena a partir de los estigmas y a partir de las imposibilidades económicas. No sé si Antonio, tú sabes más de todo esto. Bueno, bueno, como ven, un poco es la característica que tiene el libro, es como tiene como que tres personalidades, ¿no? Que fue lo que tratamos de hacer con el libro. Lo académico, lo visual, ¿no? Que bueno, cada quien va teniendo como una historia. Ahora, Juan Rogelio hablaba de la teoría, que eso es lo que nos interesó mucho también con su trabajo. Fue el motor de poder realizar este proyecto. Digamos, yo desde mi persona crezco con Jaime. O sea, mi idea musical va creciendo con él. Voy desarrollando como mi músculo en el cerebro, lo voy ejercitando con él. O sea, a mí me tocó decir a esos niños que teníamos sus publicidades y las pegábamos en la pared, en el cuarto, y las tratábamos de descifrar. Cuando uno empieza a crecer, empieza a tener otros gustos, empieza a oír la música mediante la radio. Cuando eres un niño, pues bueno, radio, el poco que puedes comprar en discos, ¿no? Bueno, ya va pasando el tiempo, vas teniendo otros gustos musicales, pero siempre estaba muy presente el trabajo de Jaime. Ahorita, bueno, se saca este libro, el que todavía tenemos, lo tratamos de desarrollar con ciertas características, y bueno, la mía fue eso, ¿no? Como contar la historia de él, cómo nos va influyendo a muchas generaciones, ¿no? Yo ahorita en la actualidad me dedico al rock and roll, hago rock and roll, ¿no? Hago psicobilly, hago rockabilly. Pero me encuentro en la escena musical que gente que está en el ambiente, músicos, conocían el trabajo de Jaime. Él marcó a la gente. Y yo mis portadas de mi trabajo las hice en ilustración por la influencia de Jaime.
que fue una de las cuestiones que nos acercó me acercó con Juan Rogelio, que decía, mis portadas están inspiradas en Jaime, pero como yo no tenía contacto con Jaime, pues hacía con otro ilustrador. Y ahorita, bueno, pues tengo un proyecto con Jaime, que el disco va a salir dentro de unos 2 meses, una portada que me hizo, que ya aterrizando esto. Y bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que Jaime marca en la ciudad a mínimo 5 generaciones de jóvenes, ¿no? Que reconocemos el trabajo, que lo vemos como un estandarte, ¿no? En la cultura callejera, en las publicidades, ¿no? No hay gente que no haya encontrado o guardado sus publicidades. Ahorita hay ese como revival, ¿no? Del trabajo de Jaime, ¿no? Por eso también tratamos de hacer como otro aspecto, ¿no? De revalorar su trabajo, que como les digo, yo trato de mantener como mi idea de niño, ¿no? Cuando lo veía él, yo quería siempre una playera de Jaime, pero no las podía conseguir, y las que había no me gustaban. Es como otra parte, ¿no? Que también lo que nos lleva a esto, ¿no? Como valorar y catapultar un poco el trabajo de Jaime, ¿no? Yo donde voy, mi plática con mucha gente es eso, ¿no? Lo que viví y lo que hacía Jaime en los 80, ¿no? Las publicidades, y cómo me va conectando con mucha gente. O sea, ahorita hay gente que conozco que fue por la plática que tuve con el trabajo de Jaime, ¿no? Que Jaime, bueno, las propagandas de ruedas es Jaime, y es como alguien más cercano ya ahorita para mí. Pero es lo que vamos como haciendo, ¿no? Catapultar, revalorar, mostrar lo que había aquí en ese tiempo. Y lo que hemos hablado también, bueno, he platicado mucho con Jaime, y lo que decía, ¿no? Es que hay que realmente como transgreder el aspecto de la cultura, ¿no? Porque veíamos las publicidades y así como que, están bonitas, pero no era cultura. Y lo que se buscó con este libro fue eso, realmente, ¿no? Como llegar a ese nivel, ¿no? Ya en un libro ya lo pone en escena como en nuestra perspectiva. Y como con el hecho de lo que hacemos con Juan Rogelio, era eso, ¿no? También como somos parte de una generación que lo vivió y lo entendemos, ¿no? Desde el principio, cómo lo podemos entender y valorarlo, ¿no? Como una persona que nos hizo volar, nos hizo imaginar mucho con su trabajo, ¿no? Fue nuestra tecnología de adolescentes, ¿no? Era el trabajo de ver una publicidad, un tornamesas, bailando a la gente, ¿no? O sea, era así como algo muy fantástico para nosotros, ¿no? Y no sé, en ese aspecto como del trabajo de Jaime. Bueno, no sé, tu pregunta iba enfocada como al de cómo adquiríamos. Me gustaría un poco, ya que solo he soñado los bailes, que nos contaran un poco cómo se producían, cómo se gestionaban, no sé, porque creo que también había todo un factor informal en todo el desarrollo, en la gestación, en la producción, y eso creo que también es importante. Bueno, eso sí sería muy interesante que Jaime no lo platicara, porque estuvo más cerca, ¿no? Uno lo vivió como muy de lejos. Era realmente otro mundo. Quienes nos acompañan aquí, que son de esa generación, probablemente la mayoría lo vio como de lejitos, pero a mí me platicaban ya después, en esta época, cuando medio analizábamos los trabajos de las propas legendarias, decían, es que yo iba a Polimars porque esperaba ver que llegara el tráiler ese monstruoso, ¿no? que es gigantesco y que traía camioncitos y naves adentro. Y dice, yo al final sabía que nunca iba a llegar, pero simplemente ver cómo bajaban los fierros de los camiones y cómo iban armando estructuras y colocando baffles, luces y demás, desde ahí, como mencionabas, ya comenzaba esta parte de la ceremonia de un evento en particular de Jaime Lirio de música disco cuando comenzaron, y en eso fue en lo que yo me recargué cuando comenzamos a desarrollar ideas, aparte de las otras locuras que ya eran como esta especie
le quiero poner como síndrome, o sea, como que yo tengo un síndrome ya, que yo inventé además. Pero esas ideas, las ideas básicas estaban apoyadas en la actividad que tenían mis amigos los sonideros, que yo conocía de cerca. O sea, sí me asomaba yo de repente, los veía curiosamente cuando yo me dedicaba a hacer las propagandas. Tenía chance de ir antes de que empezara el evento y después. Antes porque iba a ver lo que iban a poner para pues, tomar un poquito de cuestión visual, y después porque iba a cobrar, ¿no? Pero el desarrollo de la fiesta me lo perdía, o sea, la música la llegaba yo a oír al final, pero yo sí veía el antes y el después. Esta cuestión era peculiar porque todo el mundo tenía un staff, todos los sonideros tenían un staff les decían ahí jalacables y cargadores y demás. Ya después se pusieron técnicos, pero además eran técnicos de la escuela de la vida, ¿no? Porque se formaban literalmente a punta de madrazos ahí adentro, o los formaban, más bien, había unos muy manchados. Pero todo eso era parte de esta escena que nutría las ideas que yo tenía. Entonces esta gestión de un evento sonidero, ya fuera tropical o de high energy, porque después como que se fueron empatando en muchos sentidos, era de donde yo tomaba pies para desarrollar ideas. Entonces esta cuestión del tráiler monstruoso de Polymarch vino de un reto que le aventé yo personalmente un día a Poli, digo, sin pensar en nada más, ¿no? O sea, así nomás en el cotorreo que traíamos, y le dije, el día que tú tengas una camioneta como esta, ya vas a ser grande. Y se lo tomó muy en serio, ¿no? Entonces ahora trae trailers y demás cuestiones, pero una cuestión que era como un juego particular que teníamos entre ellos y yo era, todos querían mostrar su poder. Y querían en todos los sentidos. Entonces querían, si mostrábamos equipo en un dibujo, tenía que ser mucho equipo, aunque fuera una mentira, ¿no? Eran baffles de tamaño desmedido que no existen ni nunca existirán. Era retórica, exactamente. Ya después supe que era eso, ¿no? En ese momento yo nomás dibujaba. Entonces el punto era que todo lo que se iba desarrollando me servía a mí para desde mi trinchera desarrollar imágenes, y después sin quererlo yo retroalimentaba esas acciones. Entonces llegó un momento en el que incluso este mercado pirata, que ya es ahora institucional, pirata musical, se desarrolla afuera de esos eventos, ¿no? Parte del equipo de los sonideros, que en su mayoría eran familia, se dedicaban a vender las cintas mezcladas de quienes hacían el performance adentro, ¿no? Que eran los DJs. Y esto comenzó a desarrollar un mercado aparte, que después estos amigos iban también conmigo a que yo les hiciera las portaditas de los cassettes, ¿sí? Sí, entonces ya desde ahí, ¿no? Estábamos pues participando involuntariamente en desarrollar esto que ahora culmina, te digo, en esta cuestión. Bueno, culmina en este ciclo con Chat DJ y con... Sí, no quiero interrumpirte, solo acentuar eso, ¿no? Lo que les comentaba al principio de la charla es la proactividad. Todos los agentes que participan de la escena la activan. No solo vas a bailar, sino que vas a grabar, te llevas la tocada, la puedes vender y encima tienes los bemoles de llamar al maestro para que te haga la portada pirata. Hay algo total, me encantaría tener una buena colección de esas casetes, pero vemos el proceso de retroalimentación que es clave, ¿no? Efectivamente, tengo la oportunidad de ir a un sonidero antes y después, incluso tuve una grabación de 24 horas desde que llegan por la mañana hasta que recogen, y es ver 3, 4 sonideros llegar con sus camiones es una experiencia
épica per se, ¿no? Porque llegan a un lugar que en aquel lugar era un estacionamiento de taxis, ¿no? Retiraron todos los taxis y aparecieron tres estructuras, tres aparalajem, que dicen en brasileño, en portugués, que son estas estructuras, ¿no? que son los sound systems de Jamaica, ¿no? También es muy interesante cómo se revaloriza mucho el sound system jamaicano, el aparalajem brasileño y el sonidero siempre. Este país siempre alimenta el estigma, ¿no? Y es muy difícil salirse del estigma y darle un valor que es evidente que tiene, ¿no? Ahora te lo paso. Pero me encanta, ¿no? Ver esa retroalimentación, ¿no? Porque efectivamente es una experiencia épica y no sé si ustedes, ya sé que somos de la escena High Energy, pero yo tuve la oportunidad de ir a un sonido, a una, ¿cómo se llama? El Día de la Candelaria, y ahí había más de 40 o 50 sonidos. Yo me quedé medio sordo de este oído, ¿no? Porque pasaba por delante de los muros, ¿no? Es una experiencia alucinante que esta ciudad tenía hasta hace poco. Decir, no puede ser una ciudad de 20 millones, se permita cerrar 2 ejes, 20 calles y vámonos. ¿No? Eso es una cosa que solo se podría ver aquí y tristemente la perdimos, o sea, la perdimos porque luego también todo este rollo de estigmatización empezó a permitirse de alguna forma que la gente se balanceara y después de las balanceras ya los prohibieron, ¿no? O sea, es complicado, pero no había ninguna seguridad, era un proceso informal que evidentemente lleva a malestares que si se hubiesen gestionado bien desde un principio podríamos disfrutar de eso. Es una experiencia memorable. Tener 30, 40 sonidos con esos muros, cada uno más informal que el otro, hasta que efectivamente llega Cóndor, ¿no? Eso, otro apunte, porque esta batalla entre sonidos también se incrementa, ¿no? ¿Quién tenía más poder en el doble sentido de la palabra? Poder sónico y poder visual y poder tecnológico. Y eso alimentó también los bandos, ¿no? El que era de la conga no era de Cóndor, sí, el que es de la conga no es de Cóndor, ¿no? Y es como ser de América y de las chivas, ¿no? Realmente la gente se pone muy mal con esas cosas y yo estaba ahí pensando, ¿what? Sí, exactamente. Pero esa rivalidad es muy interesante porque hace crecer. Aquí estamos hablando todo de procesos que hacen crecer y que hacen empoderar, ¿no? Y que es muy importante para mí ver como de los distintos elementos, ¿no? Poli, tú, la propia gente, hace crecer el movimiento. Por eso se llama movimiento. Por eso las culturas musicales que vienen de la calle acaban llamándose movimientos, el movimiento sonidero, ¿no? El movimiento high energy, porque realmente no solo es tocar o bailar, realmente es una pertenencia que trasciende los estigmas y que se convierte en política. A mí eso me parece súper importante y por eso tenemos que revalorizarlas y por eso Jaime nos ayuda con su trabajo. Aquí pasa algo curioso con esto que mencionas, porque el trabajo que hacemos los que nos dedicamos a esta cuestión desde siempre toma otro sentido, porque suceden como especie de sacrilegios. O sea, yo que en mi tarea inventé el logo de Polymarch, que lo tomé prestado del grupo de los Commodores, porque era un logo que le gustaba mucho al dueño de Polymarch, y que fui el primer DJ de Polymarch. De repente me encuentran en Patrick Miller. Entonces ese es el sacrilegio, ¿no? Entonces es el sacrilegio ahí y luego, bueno, por azares del destino y facilidades de mi trabajo, se acerca conmigo Arnulfo Aguilar de Cóndor, le meto mano a su logo que tenía por ahí incipiente hace muchos años y trabajamos 2 o 3 veces. Él lo menciona ya dentro de su historia y luego aparezco en alguna foto con Ramón Rojo, otro sacrilegio, ¿no? Pero todo esto permitido, exactamente, todo esto permitido por mi trabajo. Y curiosamente nunca nadie me ha reclamado en ese sentido. O sea, creo que hay más
de la banda que sigue a toda esta gente y de estos partidarios, así como de la América de Guadalajara, que de repente sí llegan y no así como que reclamándome, ¿no? Pero sí se acercan y me dicen, oye, no te dicen nada cuando entras allá sabiendo que vienes de acá, pues no pasa nada, ¿no? Y de hecho, creo que el trabajo que yo realicé ahí está. Ese es el nuevo tiburón. Está más chico. O sea, él decía que se viera más encabronado, ¿no? Por esta cuestión de que ya está mucho y que le estuvieron mordiendo la cola mucho tiempo, entonces, seguramente pues ahí te van unas propuestas, ¿no? Entonces ya sacamos ahí medio más malón. Iba a poner hasta una cicatriz, pero dije, no, ya más vamos a ver, muy violentos. Pero el asunto es que esta clase de identidad visual en la que se transformó el trabajo que yo hacía, termina siendo para mí una especie de salvoconducto o una credencial que lo mismo la gente que seguía todos estos equipos entendió que esa identidad no le pertenecía a nadie en particular, ni siquiera a mí que la creaba, ¿no? Era de todos, y es lo que les digo yo en redes sociales cuando platico, les digo, parte de mi fortuna es que ustedes, porque decían, muchos me dicen, gracias por hacernos viajar, por abrirnos la mente, etcétera, etcétera. Yo les decía, no, gracias a ustedes que me dejaron invadirlos. O sea, yo llegué y les propuse algo, y así como se los propuse a todos los que seguían, así se lo propuse a Poli, así se lo propuse a Sunset, así se lo propuse a Patrick Miller, a Cóndor, a La Changa, a Fascinación, a Abel y a Dan, Sí, pero el trabajo de un artista, diseñador, creador, creo que es entender el signo de los tiempos y resumirlo, ¿no? en una gráfica que pueda ser una experiencia de vida. O sea, los artistas son observadores de la realidad y son capaces de condensarla, y de repente una cosa que no estaba, que no existía, todo el mundo la ve y dice, ¿no? Cuando dices el proyecto de modernidad pirateada, nadie sabía qué era, pero todo el mundo entendía que, modernidad pirateada, ya sé de qué estás hablando, ¿no? Porque todos somos piratas y participamos de la experiencia. Entonces, bueno, me gustaría incidir en la gráfica, en la cuestión social, porque creo que la estigmatización, en cómo empoderarnos, ¿no? A través de la gráfica, de las prácticas. Y mira, si alguien tiene una pregunta, por favor, que no se corte. Yo creo que hay que, antes que nada, hacer precisiones históricas. Cuando yo hice mi proceso de ingreso al doctorado en la UNAM, tuve 4 jueces en la Facultad de Ciencias Políticas, 2 dijeron que no y 2 dijeron que sí. Y los que dijeron que no era porque ese no era un tema propiamente latinoamericano, la música no era latinoamericana y una serie de situaciones estigmatizantes. Pidieron una opinión a la Facultad de Filosofía y Letras, y la Facultad de Filosofía y Letras dijo sí. Pero siendo precisos históricamente, muchos de esos estigmas ya no existen. O sea, hay exposiciones en el Laboratorio Arte Alameda sobre esto, ha habido exposiciones en el Centro Cultural de España. Yo ahí matizaría, exponer algo no significa que salga del margen. No existen. O sea, créeme que no existen. O sea, sí hay una estigmatización social que corresponde a una estigmatización de clase, ¿no? Hay una estigmatización todavía institucional hasta cierto punto, pero esa situación ha sido siempre. O sea, si Polymarch tuvo problemas en el Escatorama para tocar en Lomas Verdes es porque los inspectores decían que pues, un poco estaban pervirtiendo a la juventud, ¿no? Entonces, hoy en día el luz y sonido está todavía más acorralado que nunca, porque prácticamente ya eventos de calle solamente existen en algunos sitios y para la veneración de los santos, ¿no? Fuera de eso ya es muy complicado. Los luz y sonidos han tenido que refugiar en salones de baile, etcétera, etcétera. Sí hay, por eso yo digo que hay que hacer una presión histórica, porque esa estigmatización que se dio en los 80s es menor hoy. O sea, en algunos ámbitos se sostiene,
En otros ámbitos incluso puede decirse se acentúa, pero en otros no, en otros viene desapareciendo. Entonces, por lo menos eso es así. Las oposiciones que se han dado, por ejemplo, entre los Luis Sonido, también hay que precisarlas, porque aunque efectivamente Patrick Miller es una cosa y Polimarch es otra, pues también se puede hablar de la Hermandad Sonidera de Catepec, en donde cada vez que uno de los sonidos de Catepec tocaba, todos los demás ponían sus luces para tratar de apoyarlo, ¿no? Entonces, incluso la propia oposición que se da en el espectro originario de heavy metal y high energy, pues se ha venido diluyendo un poco, ¿no? Porque empiezan a surgir nuevas músicas, y esas nuevas músicas pues van constituyendo otros referentes de otra edad, ¿no? Entonces, yo quería un poco primero hacer esa precisión. Hacer una colección de esos cassettes te va a costar mucho trabajo, porque Patrick Miller sacaba, no sé, por lo menos desde 84, 83 hasta 2010, ¿no? 2006, no menos, más o menos, un cassette cada mes con música diferente. Uno de los sostenes del High Energy era la producción musical a nivel mundial. Pero esto en realidad, bueno, yo entiendo que a lo mejor el contexto español es diferente porque te detienen en el carro y enséñame el disco que está oyendo, a ver si no es una piratería, ¿no? Pero el contexto español, digamos, ¿no? Pero aquí en realidad esa situación ha sido siempre como normal. O sea, la piratería es un poco la reivindicación a los derechos culturales, a tener tu acervo cultural. O sea, si no fuera por la piratería, pues no tienes tu música, simplemente, ¿no? Eso tiene que ver con la manera en la que se ingresa la música. O sea, el chopo nunca fue para el high energy, ni fue para la salsa, ni para la cumbia. Entonces, había un cierto, digamos, casi monopolio para el trasiego de los discos. Entonces, todo el mundo sabía que en Sonido Discoteco, en Sorba o algunas disquerías muy especializadas se consiguió esta música. Y una cantidad de esta música se la reservaba a Patrick Miller, ¿no? Para que solamente él la tuviera. Otra era para con estéreo y otra parte para otros sonidos y luego lo demás pues al público. Al respecto de lo que tú preguntas de cómo se ingresaba la música, ¿no? Entonces, este ingreso y esta manera de hacer las cosas, que también nosotros sabemos que para los tropicales es lo mismo, porque ellos se iban, pues viajaban, como tú lo planteaste, o sea, vamos a Venezuela, conseguimos los discos y a ver quién lo encuentra. Pues nosotros nos fuimos a dar nuestra vuelta a Caracas, a Medellín, a Cartagena o a San Juan, y aparte, para que ni siquiera mis hijos o mis hermanos, que son mi competencia, lo vean, pues sabemos que los pintan con brocha gorda, ¿cierto? Para que no se vea quién está cantando. Y yo rebautizo el tema, ¿no? Y entonces, pues sí, con esas, digamos, formas de empoderamiento de luz y sonido, porque además lo que tú dices, lo que dice Jaime, perdón, es totalmente cierto, ¿no? Por ejemplo, Tony Barrera, cuando vivía, que fue el DJ más importante de Polimarch, él decía, yo empiezo a tocar a las 10. Sonido J izquierdo no ha concluido, lo lamento, te me echo encima y te aprendo las bocinas y te callo la música. Cosa que ha ocurrido en todos los entornos. Bueno, hasta en el del movimiento alterado. O sea, aún en esos eventos yo alguna vez vi como unos tipos de movimiento alterado que creo que eran no recuerdo ahorita, los buitres de Culiacán, algo así, callaron a los cursillos de mal modo. O sea, le echaron encima todo el sonido y el poder de sus luces, porque simplemente, y además se presentaron, somos la nueva generación del corrido, somos los que mandamos ahora. Se acabó. Pues eso ha pasado toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, ahorita discutimos un poco más de eso, pero mi aporte es, esta parte de la estigmatización sí hay que observarla en ámbitos y en grados. Lo otro es, se ha venido variando las oposiciones en estos espectros de autoridad. Lo tercero es, los discos, cada uno de estos espacios tiene su manera de ingresarlos y en México la piratería es una forma de resistencia social. ¿No? Puede entenderse así, también es un delito, ¿no? ¿Cierto? Es un delito y una forma de resistencia social, las dos cosas. Bueno, es lo que quería señalar ahorita al respecto. Hablando
de los procesos, nada más un breve comentario que a mí me parece algo muy interesante respecto a esa trascendencia que ha tenido el trabajo de Jaime, que si bien ha dilatado esa experiencia de la fiesta a la que se asistió, pero que también ha provocado que gracias a esa gráfica de Jaime, el High Energy también tenga nuevos adeptos, porque muchos de los jóvenes llegan al High Energy gracias a la gráfica de Jaime, porque no vivieron quizás en esas épocas, pero heredaron las publicidades de sus hermanos, de sus primos, porque vieron aquí al gigante puesto en el laboratorio Arte Alameda y dicen, bueno, ¿y quién es Jaime? ¿No? Y entonces empiezan a buscar a Jaime y entonces de pronto mi hijo, que pues no conocía High Energy antes de que nosotros sacáramos este libro, me dice, voy a ir a Patrick Miller y es la noche de High Energy, ¿no? Entonces tenemos como dentro de ese proceso en donde Jaime estaba haciendo publicidades para eventos de High Energy, de pronto resulta que Jaime es la publicidad para el High Energy, para alguien que no la conocía, pero que sí conoce el trabajo de Jaime, ¿no? Entonces me parece muy curioso a nivel de esos procesos que tienen implicaciones que van y vienen hacia maneras de conocerse unas cosas y otras, y que en este momento pues son gracias a ese trabajo gráfico, a ese trabajo en las publicidades que hizo Jaime y que ha trascendido ya tantos años y que sigue siendo objeto de colección, ¿no? Bueno, yo que llevo estudiando la piratería los últimos 10 años de mi vida, no me parece una cosa normal, me parece una cosa extraordinaria y que sucede en unos lugares muy determinados. En este caso es Latinoamérica, India, el sur global, ¿no? Ravi Sundaram habla de la modernidad pirateada porque efectivamente el sur global no tiene acceso a la modernidad y encuentra en sus formas piratas el acceso. Entonces, cada creatividad que se genera para acceder me parece extraordinario.